Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Ciencias Sociales con el tema Descubrimiento, Conquista y Colonización. Saberes previos. ¿Qué es conquista? Bien, cuando nos referimos a lo que es la conquista, porque estamos hablando de lo que es la conquista prácticamente en América, ¿verdad? La conquista de América fue el proceso de exploración, conquista y asentamientos en el denominado Nuevo Mundo, realizado por España y Portugal en el siglo XVI, y en que participaron otras potencias europeas, posteriormente después de que Cristóbal Colón descubriera América en 1492. La conquista dio lugar a regímenes y colonias muy poderosas que resultaron en la asimilación de culturas de la mayor parte de las poblaciones indígenas y a la vez lo que son las leyes de las potencias conquistadoras. ¿Qué es colonización? Bien, cuando hablamos de colonización, es la acción de dominar un país o territorio por parte de otro. El proceso de colonización puede ser de carácter político, militar o cultural, presentado por otras manifestaciones, así como desarrollarse bien en forma violenta o en forma pacífica. El significado de colonización se denomina en lo que es la acción o efecto de colonizar, bien un territorio ajeno y sus fronteras. La colonización española de América fue el proceso por el que se implantó en el Nuevo Mundo una administración que pretendía hacer imitación o admiración en lo que fue el periodo en la Edad Contemporánea, que se extendió desde el 12 de octubre de 1400 días del descubrimiento de América hasta el 13 de julio de 1898, cuando se celebró un acto formal de arribo de la bandera española en San Juan de Puerto Rico, en cumplimiento del protocolo de paz de Washington firmado el día anterior en Estados Unidos. Así fue como se dio lo que fue la colonización española de América. Tema: descubrimiento, conquista y colonización. Definición: el descubrimiento de América fue un proceso histórico en el que distintos grupos expedicionarios europeos llegaron al territorio americano. A pesar de ser un término ampliamente criticado por su inexactitud, se denomina descubrimiento a este periodo porque en ese momento América constituía un territorio desconocido para los europeos, aunque algunos estudios plantean la posibilidad de que hayan existido otros grupos como los vikingos que pudieron haber venido a América tiempo atrás. Expectativas de logro: fortalecen su identidad nacional a través del conocimiento de la historia de Honduras. Bien, cuando hablamos de lo que es el descubrimiento de la historia de Honduras, nos estamos refiriendo a lo que es más que todo en la fecha, ¿verdad? Que fue el 12 de octubre de 1492. Navegantes españoles bajo el mando de Cristóbal Colón divisaron por primera vez tierras americanas. En medio siglo más tarde, casi todo el hemisferio americano, en parte ocupado por extraordinarias civilizaciones, se hallaban bajo el dominio español y portugués.
La gran mayoría de las poblaciones asentadas en Centroamérica pasaron a formar parte del imperio colonial español, tanto en el descubrimiento como la conquista. Fueron fenómenos que hay que entender dentro de la perspectiva de la historia española. Bueno, la conquista de América permitió a España convertirse en la mayor potencia europea. La población indígena presentó una catástrofe en tanto eliminó de golpe sus formas de organización política, sustituyendo sus regiones ancestrales y causando un fuerte descenso de la población. Todo esto es a base de lo que es la conquista. También se puede entender que significó el descubrimiento de nuevos mundos para la cultura involucracias. Cuando decimos que no nos gusta eso de que nos descubrieron, tenemos sin embargo que reconocer el hecho que desde la óptica fono, por ejemplo, fronteriza que traían los europeos, descubridores, géneros también, la invención de que este continente era un nuevo mundo, al que primero llamarían Indias occidentales y más adelante América. El invento del hombre fue parte del proceso de apropiación del continente, que no tenía nombre porque nadie hasta entonces lo había percibido como una unidad susceptible de ser llamada de tal o cual manera, pero además del sentido de una nueva posibilidad histórica para la especie humana, el hombre del nuevo mundo servía de escudo a la extraordinaria realidad natural y social con los que los descubrimientos se encontraron, ¿verdad? Sin embargo, ese mundo del nuevo mundo en 1492 no era nuevo, ni joven, ni virgen. Sus pueblos autóctonos desde varios milenios atrás lo habían venido descubriendo e inventando por sí mismos y para sí mismos, al domesticar su naturaleza desde Alaska a la Tierra del Fuego, creyendo los descubridores en un espejismo de que pasaron del asombro al intento de apropiarse de todo aquel esfuerzo histórico de manipularse de generaciones y consiguieron conquistarlo por las buenas y las malas, unificarlo bajo su óptica frontera para aplicarle un nuevo principio dentro de un nuevo orden, que es también lo que en el nuevo mundo quiere decir la actual unidad cultural latinoamericana arranca de estas imposiciones. Descubrimiento de Honduras. Bien, en el descubrimiento de Honduras, eh, los principales elementos económicos y políticos que conllevaron al descubrimiento de América del 12 de octubre de 1492, na- navegantes españoles bajo el mando de Cristóbal Colón divisaron por primera vez tierras americanas. Medio siglo más tarde, casi todo el hemisferio americano, en parte la gran mayoría de la población asentadas en Centroamérica, pasaron a formar parte del imperio colonial español. Tanto el descubrimiento como la conquista eh, fueron fenómenos que hay que entender dentro de la perspectiva la historia española. Para la población indígena,
presentó una catástrofe en tanto eliminó de golpe sus formas de organización política, sustituyendo sus religiones ancestrales y causando un fuerte descenso de la población. Bien, el invento de lo que fue el invento del hombre fue para, por él o por prácticamente un proceso de apropiación del continente que no tenía nombre porque nadie hasta entonces lo había recibido como una unidad susceptible de ser llamado de tal o cual manera. Pero además, el sentido utópico de una posibilidad histórica para la especie humana, el hombre del nuevo cuño servía de escudo a la extraordinaria realidad natural y social con la que los descubrimientos se encontraron. Sin embargo, ese mundo del nuevo mundo en 1492 no era nuevo ni joven. Fue agudamente violenta que se atribuyó a lo que fueron lo que era la fuerza española por lo que era la conquista de los territorios. La fundación de América fue agudamente violenta. Se atribuye lo de fundar a los conquistadores porque iban fundando ciudades dentro de aquel ajeno escenario. Bien, cuando nos referimos que fue esto, solo fue una parte del montaje, ¿verdad? La fundación se sucedió y prácticamente los pueblos que padecieron la violencia provocada por los invasores, esa violencia los involucró en el rechazo de los conquistadores, pero el fruto de la residencia no fue derrotada. Los pueblos que recibieron los conquistadores su lugar en la tierra eh, prácticamente era la de ellos y la pagaron más, como quien dice, fue donde comenzó una gran cantidad innumerable de su propia sangre de expansión europea. El continente americano no fue resultado de casualidades de la historia, sino del fruto de la situación de Europa a finales del siglo XV. Un hecho de un hecho singular de gran importancia en la historia de la llegada de los españoles al nuevo continente. Fue el matrimonio de los herederos de, de las coronas de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando. En 1469 esta unión favoreció la guerra de reconquista de los territorios de España, que en, que en ese momento se encontraba en poder de los musulmanes, o, o por decirlo así, como lo llamaban los españoles desde el año 711 después de Cristo. En torno a lo que es la Castilla de Aragón, se unificaron los diferentes reinos, se dividían las penínsulas, la ibérica para lo que era de la derrota y expulsar a los musulmanes. En enero de 1492 la ciudad de Granada, último bastión de los musulmanes en España, se rindió a las prácticamente a lo que eran las tropas comandadas por Isabel y Fernando, los reyes católicos, finalizando casi 7 siglos de ocupación musulmana de la península al término de que la guerra reconquista los reinos españoles que habían participado en ella y repartieron los territorios despojados a los musulmanes. La rivalidad entre ambas
coronas conllevó al reconocido genovés Cristóbal Colón a presentar un proyecto ante el rey de Portugal. Como dice, sustentaba a los pueblos. De igual forma, solo fue una parte de lo que es la violencia, de lo que los involucró en el rechazo a los conquistadores, pero el fruto no fue la derrota de los pueblos que resistieron los conquistadores en su lugar, sino que fue lo que era el despojo de las tierras. Los conquistadores por las tierras de ellos, y lo cual la pagaban, como quien dice, con su vida, prácticamente fue donde hubo una gran cantidad de lo que era mucha sangre derramada por los territorios que ellos no querían dar, pero que a la fuerza fueron totalmente despojados. Colón emprendió cuarto viaje exploratorio que le permitieron llegar a tierra hasta entonces desconocidas por los europeos. En este sentido es que se habla del descubrimiento de América. Cuando hablamos de lo que es el descubrimiento de América, nos estamos dando cuenta de lo que fue el continente americano, que no fue resultado de las casualidades de la historia, sino que fue fruto de la situación europea a finales del siglo XV, un hecho de irregularidades importantes en la historia que ha llegado a los españoles al nuevo continente. Fue el matrimonio de los herederos de lo que fue las coronas de Castilla, de Isabel y Fernando. De igual forma, la llegada de Colón a las Indias Occidentales en 1492 reveló a los europeos la existencia de un mundo nuevo, distinto al que hasta entonces conocían los portugueses, por lo que Colón representó a los reyes católicos en España, mostrando interés entre la expedición de establecer una nueva ruta marítima que beneficiara al comercio español. España, al igual que otros países, mediante muchos terraneos, sufrían graves pérdidas debido al cierre de la ruta de la seda. Continuaba la vía comercial que enlazaba a Asia con Europa, cuya ruta de acceso que se encontraban en el poder prácticamente los turcos, pueblos musulmanes, que dominaban el Medio Oriente desde 1453. La conquista fue choque brutal entre dos mundos totalmente diferentes. La riqueza, recursos naturales y humanos fueron saqueados durante casi 3 siglos, porque era un mercado muy grande monopolizado por los españoles. Los territorios indígenas fueron incorporados por la monarquía española a través del descubrimiento y conquista de América. Bien, jóvenes, ya para finalizar el contenido abordado en esta clase, les impartiré una frase: nunca considere el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y recuerden, los que demos estudiando en casa, Dios les bendiga. De igual forma, siempre hay que utilizar lo que es la medida de bioseguridad para tener un mejor control en lo que es nuestra salud, que sea algo productivo para nuestra familia. De igual forma, cuidarnos es algo muy importante, jóvenes. Y cualquier duda que tengan de las clases, aquí estoy para servirles. Solo me pueden llamar a lo que es a mi número privado. Cualquier duda, estoy aquí para poder solucionarles. Bueno, me despido y Dios me les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Bendiciones. La tarea
Elabore un resumen sobre las consecuencias de los procesos de descubrimiento, conquista y colonización en la vida de las mujeres y los hombres de Honduras. Esa es la tarea que les va a servir lo que es el contenido del folleto y de igual forma les va a servir lo que es la clase de hoy.